todo en el vaso, que se daña y por eso, a consecuencia de eso, se daña el encéfalo. Bien, entonces lo que decíamos es una alteración súbita de origen vascular que afecta y daña el encéfalo. La patología vascular, la que se refiere a las arterias y a las venas, es la primera patología en el mundo y también es la primera patología en Bolivia. Afecta al corazón y a los vasos, como son las arterias y las venas. Y por supuesto, a consecuencia, el daño sufre el cerebro. Bien, volvemos a repetir lo mismo, que el accidente vasculoencefálico es la enfermedad más frecuente que afecta al sistema nervioso. 200 casos por cada 100.000 habitantes. Y fíjense lo que dice abajo, mortalidad del 50, del 60%. Eso es muy alto. Eso quiere decir que 1 de cada 2 fallece. La persona que tiene este tipo de problema vascular fallece. Eso es mucho. No hay ninguna otra patología en este momento que produzca tanta mortalidad, ¿ya? Y es la más frecuente y la primera patología que afecta al mundo. Y por supuesto al sistema nervioso. Vamos a tener 2 tipos de accidentes vasculoencefálicos. El accidente hemorrágico, que implica el 20%, y el accidente isquémico, que implica el 80% restante. Una lesión en el vaso, en cualquier vaso, sea grande, sea pequeño, sea capilar, sea lo que fuese, va a causar 2 tipos de problemas. No hay más. O se rompe el vaso o la arteria o la vena y sangra o se tapa. Y por supuesto eso es lo que vamos a analizar ahora. La mayor parte de los accidentes son los accidentes vasculoencefálicos isquémicos, pero nosotros vamos a ver el hemorrágico. Muy bien. Accidente vasculoencefálico de tipo hemorrágico quiere decir que el cerebro sangra. Y aquí vamos a analizar lo que es la hemorragia intracerebral. ¿Por qué será que estamos viendo con más detalle la hemorragia intracerebral y no así la hemorragia intracerebelosa o del tallo? ¿Por qué piensan ustedes que vamos a ver con más detalle la hemorragia intracerebral? ¿Qué dicen? ¿A qué se deberá eso? Fíjense la foto que está acá. ¿Qué piensan? ¿Por qué será esto? Simplemente es por la anatomía. Fíjense el tamaño que tiene el cerebro en relación al cerebelo y en relación al tallo. Ya hemos hablado bastante del tallo y dijimos que el tallo es la parte más importante, que es el origen de la vida y el final de la vida. Y como es la parte más importante, la misma naturaleza lo protege al tallo. Y cualquier tipo de patología puede ocurrir en el tallo, pero la misma naturaleza hace que estas patologías no afecten al tallo, porque una lesión vascular o de un accidente vasculoencefálico hemorrágico en el tallo generalmente ya es lapidaria. El cerebro puede sufrir una hemorragia del tamaño de un durazno ahí dentro del cerebro. Puede soportar, puede reacondicionarse y puede mejorar. Pero una hemorragia en el tallo del tamaño de una arvejita, la cosa generalmente ya es mucho más desastrosa. Muy bien, entonces dijimos que vamos a analizar mejor la hemorragia intracerebral. ¿Qué es la hemorragia intracerebral? Es la aparición de un sangrado en el cerebro, que ocurre de forma súbita y espontánea, sin que haya un golpe en la cabeza. Esto es algo muy, muy importante que ustedes tienen que recordar para toda su vida profesional,
independiente de la especialidad que vayan a hacer, ¿ya? Porque hemos analizado lo que era el trauma cráneoencefálico que producía sangrados. Recuerden que hemos visto los distintos tipos de hematomas. Pero si hay un golpe en la cabeza y sangra la cabeza, el origen va a ser el golpe en la cabeza. No va a ser el origen que sangró la arteria en forma espontánea. Por eso, grábense esto para toda su vida, ¿ya? La aparición de una cefalea súbita, sin que haya golpe en la cabeza, quiere decir que sangró el cerebro. Ese es el primer diagnóstico que ustedes tienen que dar y en un 90% no se van a equivocar. ¿Que puede haber otras causas? Por supuesto que puede haber otras causas. Pero recuerden eso para toda su vida. Si están tomando algún apunte, subrayenlo eso. Esto que está escrito en rojo. Si hay un dolor de cabeza súbito en cualquier edad, en cualquier persona, en cualquier lugar, a cualquier hora, y no hubo un golpe en la cabeza antes, lo primero que tienen que pensar ustedes es que ha sangrado el cerebro. Bien, es muy importante analizar esto para la hemorragia intracerebral. ¿Qué factores de riesgo pueden haber? Y aquí está un listado grande. La hipertensión arterial, por supuesto que puede romper una arteria y sangre el cerebro. El estrés, la obesidad, tabaco, alcohol, drogas, la edad avanzada, el mismo embarazo, diabetes, el trauma craneal, que ya sabemos, y si no, pensar también en los factores climáticos. En las épocas de invierno, cuando el invierno es más fuerte, es más crudo, los accidentes vasculoencefálicos aumentan. No acá en Bolivia, porque nuestras temperaturas de invierno no son muy altas. Todo el año nosotros, al menos en La Paz, ¿qué tenemos? Por supuesto, frío en la noche, pero durante todo el día el sol está calentando. Entonces no tenemos temperaturas muy altas o muy bajas. ¿Qué es lo que vamos a tener? 1 grado, 2 grados en la mañana, en la noche, acá en la ciudad de La Paz estamos hablando, y durante el día sube a 14, 15, inclusive a 20 cuando está el sol. En la noche aumenta el frío y baja la temperatura, pero no son las temperaturas que hay en otros países donde están muchos grados bajo cero y, por supuesto, pueden condicionar a que haya problemas de este tipo. Bien, factores determinantes que van a producir una hemorragia intracerebral. Ya hemos mencionado, en primer lugar, está la hipertensión arterial. El estrés famoso, que tanto hemos hablado del estrés. El estrés tiene su relación directa con la hipertensión arterial. Malas noticias, todo lo que sabemos puede hacer que se eleve la presión arterial, se rompa la arteria y se produzca una hemorragia intracerebral. El sedentarismo, una mala dieta, y esto que es muy importante, que hemos revisado varias veces ya, el consumo de alcohol y del tabaco, que son factores determinantes. ¿Y por qué estoy mencionando estos factores, estos 6 factores? Porque son factores prevenibles. Nadie nos obliga, a tomar alcohol o a fumar o a tener estrés. No. Todos estos factores determinantes los podemos controlar. Con ayuda o sin ayuda, pero los podemos controlar. Muy bien, es lo que hablábamos hace un momento. El cambio climático puede aumentar enfermedades cerebrales según varios estudios que se han estado haciendo. Esto estaba bastante determinado, bastante estudiado en el Japón y en los países nórdicos de Europa, donde los fríos son realmente extremos, para tomarlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de hemorragias intracerebrales podremos tener? Lo que está listado acá, la hemorragia subaracnoidea, la intraparenquimatosa y la intraventricular. Y fíjense ustedes que está marcado entre paréntesis la edad. La hemorragia subaracnoidea dice que aparece entre los 40 y 60 con más frecuencia, la intraparenquimatosa 60 para arriba y la intraventricular en niños. ¿Qué es lo que pueden concluir o qué podemos decir? Si ha habido un dolor de cabeza intenso, súbito, no se ha caído la persona, no se ha golpeado la cabeza,
ya pensamos que ha sangrado el cerebro. Muy bien, sangró el cerebro. Pero por la edad de ese paciente, si es un paciente de 80 o 90 años, yo puedo pensar que es una hemorragia intraparenquimatosa. Puede que no conozca, que no lo vea al paciente, que me han llamado por teléfono y me dicen eso. Si algún amigo de ustedes les llama y les dice, mi mamá estaba cenando o estaba lavando la ropa y de pronto ha gritado y se ha desmayado. No es que se ha caído, no hay nada de eso. Ha gritado y se ha desmayado. Ha habido una cefalea. Y ustedes, como saben que es la mamá, porque la mamá de los compañeros de ustedes, más o menos todas las mamás deben tener la misma edad. Si les dicen mi mamá, ustedes piensan que esa señora tiene la edad aproximada de las mamás de cada uno de ustedes. ¿Qué pueden decir ahí? ¿Qué pueden pensar? Que ha habido una hemorragia intracerebral producida por una sustancia de daño de la capa subaracnoidea. Si les dice es mi abuelo que se ha desmayado, pensarán que es una hemorragia intraparenquimatosa. Y lo mismo, si es un chiquito, les dicen mi sobrinito, lo que fuese que ha tenido, piensen en mí. Tenemos que considerar que estos tres tipos de hemorragias pueden ocurrir, por supuesto, en cualquier edad y en cualquier sexo. Pero acá, por la edad, nosotros nos podemos guiar un poco más para ya tener un diagnóstico más certero. Perdón. Veamos una por una, que es la hemorragia subaracnoidea. Es el resultado de un accidente vasculoencefálico hemorrágico que ocurre en el espacio subaracnoidea, de instalación súbita y que causa alteración y déficit neurológico. Recuerden que la aracnoides es una membrana que está cubriendo íntimamente a la corteza cerebral, una membrana blanquecina muy delgadita. Debajo de esa membrana nosotros vemos las grandes arterias y venas que están corriendo por la corteza cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Sangra una de estas arterias que está debajo de la membrana aracnoidea y se produce el sangrado. Bien, la hemorragia subaracnoidea, fíjense, tiene una incidencia anual de 20 por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos. Y más o menos debe ser lo mismo en todos los países del mundo, inclusive en Bolivia. ¿Qué dice más abajo? Que es lo más importante. 10% de estos pacientes que han sufrido la hemorragia subaracnoidea fallece antes de llegar al hospital. Entonces, la incidencia es muy alta. El grado de afectación es muy alto. 1 de cada 10 no llega al hospital, ya fallece en el camino o en la casa. Ya hemos mencionado que ocurre mayormente entre los 30 a 60 años, que es la edad media. Mayormente en las mujeres, con una relación de 2:1. ¿Por qué ocurre mayormente esto en la edad media, que son los 30, 40, 50 años? Porque en esa época, en esa edad, las personas están muy sometidas a distintos tipos de injurias, de insultos, como ser problemas emocionales, problemas laborales y una serie de problemas, que es la época en que la persona está con mayor actividad, está en pleno trabajo en esa edad. Y es cuando más aparecen los problemas, por supuesto. La incidencia es 2:1, ya lo hemos mencionado. Y lo que dice abajo, 2,5% de la población tiene un aneurisma asintomático. Y ya vamos a ver que este aneurisma es el que está causando mayormente la hemorragia subaracnoidea. Bien, ¿qué causas nos van a producir una hemorragia subaracnoidea? Ya vimos en la anterior diapositiva que dice la ruptura de un aneurisma en un 90%. La ruptura de una malformación arteriovenosa en el resto 10%, y por supuesto que el traumatismo cráneoencefálico puede producir esto. Ya lo vimos cuando hablamos de eso. ¿Qué es lo que podemos generalizar acá? Habíamos hablado de que alguien nos llama por teléfono, en el caso de ustedes les llama un amigo y le dice, mi mamá estaba lavando ropa, gritó, se agarró la cabeza y se desmayó. Perfecto.
Ese es el único dato y con eso nosotros ya podemos llegar a un diagnóstico. Si dice mi mamá, la señora debe tener la edad aproximadamente de la mamá de todos ustedes, que debe estar entre 40, 50, un poco más joven. Mujer, otra cosa a tomar en cuenta. ¿Y qué podemos dar como diagnóstico solamente con esa llamada? Que es una mujer de edad media y que se agarró la cabeza porque gritó y se desmayó. Lo primero que vamos a diagnosticar es que hubo un sangrado en la cabeza porque no ha habido golpe en la cabeza para pensar en trauma. Y por su condición de mujer de edad media, ustedes tienen que pensar que es una hemorragia subaracnoidea que en un 90% de los casos ha sido producida por la ruptura de un aneurisma. Entonces ustedes por el teléfono, sin conocer a la mamá del amigo ni nada, pueden llegar ustedes a dar un diagnóstico que es una hemorragia subaracnoidea porque se rompió un aneurisma dentro del cerebro. Solamente con esas cuantas preguntas ya podemos tener el diagnóstico y no nos vamos a equivocar en la mayor parte de los casos. Bien, ¿qué es un aneurisma? Es la dilatación ocasionada por la degeneración de la pared íntima del vaso. Bien, recuerden que una arteria, sea del tamaño que sea arteriola o sea la aorta, está conformada en su estructura por una capa muscular. Y esta capa muscular es móvil, se contrae y se dilata según la necesidad o la circunstancia. Además de tener la capa muscular, tiene una capa vascular que le lleva nutrientes a ese músculo, a todo eso para que pueda. Y por último, tiene una capa nerviosa para que esta arteria o arteriola o vena reciba la orden desde el cerebro, y eso ya lo hemos analizado muy bien, reciba la orden desde el cerebro para que el cerebro le diga, tienes que contraerte, tienes que dilatarte. Obedece al cerebro. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? La formación aneurismática se inicia ¿dónde? En una arteria. Fíjense la foto de la izquierda, hay una arteria que se bifurca en dos. Se divide en dos. Y estas dos se van a dividir en dos, en tres, y vamos a tener los capilares. La sangre llega al lugar de bifurcación, al vértice, y ahí choca en esa división y se va a la izquierda y a la derecha. Se divide en dos. Pero imaginemos que esa arteria está latiendo 100 veces por minuto y miles de veces por día. Tanta sangre entra a esa bifurcación, a esa arteria, que puede debilitarla a la arteria, a esa capa muscular de la arteria, la puede debilitar. Y ya esa arteria ya no puede contener la presión arterial y empieza a dilatarse y se vuelve un globito, que es lo que ustedes están viendo ahí. Ese es el aneurisma, ¿ya? La dilatación anormal de la íntima de la arteria que se ha vuelto un globito. Y la sangre va a entrar al globito, que es el aneurisma, y se va a ir a la derecha y a la izquierda. Esa es la denominación que tiene esta estructura que es el aneurisma, que es una formación anormal. Pero tenemos que tener en cuenta que todos nosotros tenemos miles, millones de bifurcaciones. Pero no nos da aneurismas a todos. Y lo que hemos hablado varias veces es que tiene que haber una predisposición individual para aneurisma o no. Si es mujer de edad joven, es más factible que pueda desarrollar un aneurisma. Si está sometida a estrés o presión alta, lo propio, más posibilidades. Pero no nos da a todos un aneurisma. Y los aneurismas se localizan en la bifurcación de todo el árbol vascular cerebral. Fíjense en la foto de la derecha, es el polígono de Willis, que muestra todas las formaciones neurismáticas en todos los vasos.
Pongan un poquito más de atención y vean la relación que hay entre los pares craneales que están en la base del cráneo y las arterias. Está el 1, está el 2, vemos todos los pares craneales. ¿Por qué ponemos esta foto acá? Uno, para mostrar dónde están los aneurismas. Las localizaciones más frecuentes de los aneurismas son en la comunicante anterior. ¿Logran ver la flecha? Sí, doctor, se ve. Ya, entonces, fíjense cómo está la flechita mostrando la comunicante anterior, la cerebral media, que es esta de un lado y del otro, y la comunicante posterior, que está aquí atrás. Esto es el tallo. Por detrás del tallo vamos a encontrar a la arteria basilar, que es la unión de las dos vertebrales. Esto ya lo hemos analizado cuando vimos el knockout y todo eso, ¿no? Y fíjense la relación entre los nervios. Esta imagen que estoy mostrando acá, esta puntita, que es como un círculo pequeño, es el nervio óptico. Y aquí está el nervio trigémino, aquí están los pares bajos y los otros nervios. ¿Ya? Este es el olfatorio. Muy bien. ¿Cuál va a ser la clínica de un aneurisma? ¿Cómo se va a manifestar la presencia de un aneurisma? Es un tumor. Esto es un tumor pequeño que está creciendo. Es un tumor de una arteria que está creciendo. Y a medida que más crezca, por supuesto que va a empezar a comprimir las distintas estructuras. Fíjense acá en esta foto. Esto es el nervio óptico de un lado y que viene para acá y es el otro nervio óptico. Este es el quiasma. Y aquí está un aneurisma justo pegado al nervio óptico. ¿Qué problema me dará este aneurisma que está aplastando al nervio óptico? Que lo va a apretar al nervio óptico y va a ser un tumor que está comprimiendo al nervio óptico. ¿Y qué me va a dar? Alteración de la visión. Acá. Lo aprieta, entonces ya no funciona bien esto y se deja de ver. Si este si este aneurisma en vez de apretar al nervio óptico me afecta al motor ocular externo o al interno o al patético que están en esta parte, ¿qué me puede producir? Una disfunción de esos pares, porque va a apretar el tercer par y va a dejar de funcionar el movimiento del ocular externo o interno o oblicuo, cualquiera que sea. ¿Y qué me va a dar? Si es que se altera, se paraliza uno de esos nervios porque está apretado por el aneurisma, me va a dar una visión doble, una diplopía. Y según dónde esté el aneurisma, por supuesto, aprieta otros nervios y nos va a dar la clínica que corresponde. Por eso está esta foto acá mostrando la presencia de los aneurismas y su relación con los pares craneales. ¿Qué es frecuente encontrar en una persona? Que tenga cefalea, pero no la cefalea que le ha hecho desmayar a uno, sino que tiene cefalea desde hace un buen tiempo atrás, que pasa con el calmante o no pasa, y que además está apareciendo diplopía, o sea que está empezando a ver doble. Tengo yo que pensar que para que haya diplopía, uno de los pares craneales, sea el 3, sea el 6 o el 4, tiene que estar afectado para que se paralice. Y ahí yo puedo pensar que podría haber la posibilidad de la formación de un aneurisma en esa zona, ¿no? Porque está paralizando el nervio. Cefalea pequeña, visión doble, y yo ya tengo que pensar que podría haber una hemorragia, una formación aneurismática y tendré que hacer varios estudios para descartar. Bien, eso es en relación a el aneurisma. ¿Qué otra patología dijimos que nos podía dar una hemorragia subaracnoidea? La ruptura de una malformación arteriovenosa. Hemos dicho que la arteria se divide en dos, se vuelve más finita. En otros dos, mucho más finita. En cuatro, mucho más finita, llegando a los capilares, a las arteriolas. Y las arteriolas se continúan con las vénulas. En este lugar donde se anastomosan las arterias y las venas,
es un lugar ya microscópico, ya no podemos ver ahí nada. Pero en estos lugares es donde se produce el intercambio de iones, captación de oxígeno, de vitaminas y de todo. Ya no vemos. Esos son los capilares que son microscópicos. ¿Qué puede pasar? Por algunos factores individuales predisponentes, estas arteriolas y las vénulas empiezan a crecer, a deformarse y se empiezan a formar unas venas gigantes y unas arterias gigantes. Y a eso nosotros llamamos malformación arteriovenosa, que es esta foto que están viendo en la derecha. Las grandes venas, las grandes arterias. Estas arterias y estas venas, pese a ser gruesas, grandes y gordas, también son arterias muy débiles. No son normales y se pueden romper. Y al romperse van a producir una hemorragia subaracnoidea. Las malformaciones arteriovenosas, fíjense en la foto de la izquierda, se localizan dentro del parénquima. Puede estar afectando el cerebelo o el cerebro. Se rompe esto y me produce una hemorragia subaracnoidea. Y la otra parte, en un 90% dijimos que eran los aneurismas y en un 10% serían las hemorragias por malformaciones arteriovenosas. Había un tema más de los traumatismos craneales que podían provocar este tipo de hemorragia, pero aquí el antecedente es directo con que hubo un golpe en la cabeza. Bien. ¿Cuál va a ser la clínica de una hemorragia subaracnoidea? Porque está listado acá. Cefalea intensa de inicio súbito, sin que haya un golpe en la cabeza. Esto es lo determinante. Puede que no se rompe la arteria o el aneurisma. Puede ser que no se rompe, ya hemos analizado en la foto anterior, que simplemente da cefalea y cefalea. ¿Por qué? Porque hay un bulto ahí adentro. Hay un pequeño tumorcito que está creciendo y eso molesta y provoca cefalea. Y si está cerca de unos pares craneales, nos va a dar la clínica de compresión del par craneal. Lo más frecuente es la aparición de una diplopía, una visión doble. Bien, alteración de la conciencia, elevación de la presión arterial, déficit neurológico, déficit respiratorio, hipertensión intracraneal por el mismo hematoma, rigidez de nuca, el meningismo, falta de control de esfínteres, coma y muerte. Una hemorragia subaracnoidea nos puede llevar de una cefalea leve o grande a toda esta clínica y puede llegar al coma y a la muerte. Por eso es esto una emergencia neuroquirúrgica. Y hemos visto en una de las diapositivas que decía que el 10% de la gente que ha tenido esto fallece antes de llegar al hospital. Y en estos problemas vasculares vimos que la mortalidad era del 50-60%. Bien, la clínica, ya hemos estado hablando de la hemorragia subaracnoidea. La aparición súbita de una cefalea, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Esto, aparición súbita de una cefalea, indica que sangró el cerebro. Y ese es el primer diagnóstico que ustedes tienen que dar. Vean al paciente personalmente o les llamen por teléfono. Cefalea súbita, sangró el cerebro y hay que actuar en relación a eso porque ya es un problema urgente para solucionar. Siempre y cuando, ya hemos dicho varias veces, no haya un golpe en la cabeza. Y los pacientes refieren esto. Doctor, he sentido que una pedrada me ha llegado a la cabeza, me han tirado una patada. Puede o no desmayarse. El examen clínico. ¿En qué va a consistir el examen clínico? Ya tenemos la sospecha de esta hemorragia cerebral. La anamnesis, lo más importante. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Todo eso ya nos dirá en forma personal o en forma indirecta. El estado de conciencia. Para esto nos es muy útil la escala de Glasgow. Ver si en tiempo y espacio. ¿Qué tengo que hacer yo durante el examen clínico? Al estar preguntando al paciente qué le ha pasado y él me está contando, me cuenta el pariente, yo tengo que tomar los signos vitales.
que son estos 5 que están viendo acá ustedes. ¿Para qué sirven los signos vitales? Para saber cuán vivo está el paciente. Para eso sirven los signos vitales. Y yo tengo que tomarlo, a este esquema de los signos vitales, yo como neurocirujano, como dermatólogo. Lo primero que tenemos que hacer con un paciente que nos visita es tomar esto. Esto inclusive lo puedo hacer sin tener los aparatos. La frecuencia cardíaca la puedo calcular muy bien tomando el pulso. Frecuencia respiratoria, lo propio. Captación de oxígeno. Si tengo un oxímetro de pulso, perfecto, voy a saber cuánto de oxígeno está captando el paciente. O si no, yo ya me doy cuenta más o menos por la clínica que está respirando muy aceleradamente, que está cianótico. Entonces quiere decir que no hay una buena captación de oxígeno. No voy a poder determinar si es el 90%, 80%, pero ya sé que está habiendo una hipoxia. Temperatura, lo propio. Si tengo el termómetro, tomaré, y si no, simplemente colocando mi mano en la frente del paciente, voy a saber si la temperatura está elevada o no. La presión arterial, por supuesto que va a ser mucho más específica con un tensiómetro, pero a través del pulso radial, yo más o menos puedo calcular cuánto de presión tiene el paciente. Bien, es muy importante, esto lo tiene que hacer la enfermera mientras nosotros estamos revisando, o lo haré yo como médico. Pero esto me permite ver cuán vivo está el paciente y por eso se llaman signos vitales. Que esto tengo que tomarlo no solamente para neurología, tomo para cualquier especialidad o cualquier patología. Bien, determinación del déficit neurológico, cognitivo, psicológico, motor, sensorial. Todo esto lo voy a hacer a través de la escala de Glasgow, que me va a ayudar muchísimo. Al mismo tiempo que estoy haciendo este examen clínico para ver cuánto de alteración neurológica tiene, no tengo que desconocer las otras partes del organismo. Y tengo que ver muy de cerca lo que es el corazón y el pulmón. Yo tengo que examinar, y eso es fácil. Tengo el estetoscopio a mano, voy a ver cómo está el corazón, si hay arritmias, si hay soplos, muy fácil de determinar, y lo mismo en pulmón. Y mucho más si este paciente ha estado con antecedentes de tabaquismo. Bien, ya he hecho el examen clínico. ¿Cuál va a ser la clínica de una hemorragia subaracnoidea? Fíjense en esta foto. Acá está un aneurisma. Esta es una arteria, que la estamos viendo muy bien. Cómo se ha roto el aneurisma, sangra esto y aparecen unos rayos en la cabeza. El dolor es intensísimo y fíjense cómo sufren los dos hemisferios cerebelosos. Y el paciente sufre también, frunce el ceño por el dolor y por todo. Esto les muestro para ejemplificar lo que produce la ruptura de un aneurisma. Mientras más grande es el sangrado, por supuesto, la clínica va a ser mayor. Y si es un aneurisma que está creciendo como este, pero que no se rompe, igual me está comprimiendo estructuras y me da dolor de cabeza y otras cosas más. Bien, hay una escala que es esta que están viendo, la escala de Hantiges, que es una escala clínica, que es muy útil. Recuerden que hemos hablado de las escalas, de la escala de Glasgow, que nos permitía ver cuánto de déficit neurológico tiene el paciente, poder clasificar al traumatismo craneal a través de la escala de Glasgow, determinar un tipo de diagnóstico y también pronóstico. Y lo mismo ocurre con esta escala en la clínica de una hemorragia subaracnoidea. Grado 1, hay cefalea. Eso nos hace pensar por qué está doliendo si es que es un aneurisma. Cefalea, pero el paciente está pleno. Él nos cuenta qué es lo que está pasando. Grado 2, la cefalea es mayor. Ya hay parálisis de los pares craneales. Ya hay la diplopía y todo lo que hemos visto. Ya hay meningismo. Grado 3 está mucho más deteriorado el paciente, ya está confuso, tiene déficit neurológico. Grado 4 y 5 ya está en un grado mucho más profundo y llegando al coma. Coma profundo y a desceleración o decorticación. Esta escala nos es muy útil. Y si ustedes atienden a un paciente que han sospechado, que ha llegado a emergencias y
y sospechan ya que hay un problema de una hemorragia intracerebral y por la edad y otras cosas pueden deducir que es un aneurisma que se ha roto. Y me llaman y me dicen, doctor, acabo de recibir este paciente que está con Glasgow 10, digamos, o 5, dependiendo, porque hemos visto que lo más importante es que me digan qué Glasgow tiene para saber qué hacemos. Y si sospechan una hemorragia subaracnoidea, yo les preguntaré qué grado de HanTGES tienen, o ustedes me dirán. Tienen HanTGES 1, entonces quiere decir que el paciente está pleno, no hay ningún problema. Pero si me pensar que ya está confuso, que hay déficit neurológico. Y si es grado 5, es porque están viendo un paciente en un estado de coma. ¿Qué más voy a hacer para diagnosticar una hemorragia subaracnoidea? El examen clínico, que empieza con la anamnesis, los antecedentes, eso ya lo hemos analizado, el examen clínico. Hemos dicho que tenemos que tomar los signos vitales, ver el grado de déficit neurológico, dónde está el déficit neurológico, si hay náuseas, vómitos, todo eso. Ya tenemos el diagnóstico presuntivo clínico de que es una hemorragia subaracnoidea y en un 90% tenemos que pensar que es por sangrado de un aneurisma. ¿Qué estudios tengo que realizar? Laboratorio. Y lo que ustedes están viendo acá escrito en azul son los 7 puntos, las 7 cosas que yo tengo que averiguar y tengo que pedir a un paciente que está viniendo acá. ¿Ya? Y esto que están viendo acá, que es el hemograma, glicemia, uremia, ácido úrico, creatinina y colesterol triglicéridos, es lo básico, es lo mínimo que yo tengo que pedir a un paciente, cualquiera sea la afección que tiene. Esto no es selectivo para neurología o neurocirugía. Si viene un problema de sospecha de infarto de miocardio, tengo que pedir esto. Hay una infección, tengo que pedir todo esto. Y con estas 7 cosas, yo más o menos me doy cuenta qué problema puede tener el paciente en líneas generales. Si hay problemas de glicemia, de uremia, ácido úrico, y son cosas bastante generales, ¿cómo está la función renal? Y esto es muy importante por los antecedentes que nosotros hemos mencionado. Estos 7 puntos de laboratorio yo tengo que pedir a cualquier paciente, sea de trauma craneal, sea de la rodilla, sea una gastralgia. Con esto yo sé cómo está internamente este paciente. Muy bien, y después ya vendrá la tomografía, arteriografía, resonancia magnética, angioresonancia, placa de rayos X y electrocardiograma. Como sé que ya hay mucha relación entre el pulmón y el corazón y este tipo de problemas de un sangrado cerebral, yo tengo que pedir y puedo pedir una radiografía de tórax simple y un electrocardiograma. Yo, como neurocirujano, puedo pedir esas 2 cosas, no es ningún problema, porque probablemente voy a necesitar que valore a este paciente que ha sufrido esto, terapia intensiva, que la valore el cardiólogo, el neumólogo, medicina interna, porque pueden haber otras enfermedades de base. Esto ustedes, todo lo que estamos viendo acá, pueden pedirlo como médicos generales o como especialistas. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esto? Pidiendo todo esto ya de inicio, principalmente estas 2 cosas, ganamos tiempo. Porque dijimos que ya una hemorragia subaracnoide es una emergencia neurológica, neuroquirúrgica. Si yo puedo ganar tiempo ya pidiendo la placa de tórax y el electrocardiograma, cuando venga el intensivista o el médico de medicina general o el cardiólogo, ya va a tener esos 2 estudios. No me va a reclamar, no me va a decir por qué ha pedido, no. Yo estoy ganando tiempo y estoy con todas las facultades para pedir esas cosas. Y yo me puedo dar cuenta cómo está el corazón en una placa simple de rayos X, cómo está el electrocardiograma. ¿Qué es lo que voy a ver? Si hay una arritmia. Es lo primero que voy a necesitar ver. Y eso lo puedo diagnosticar inmediatamente. No es ningún problema diagnosticar una arritmia. Pero si ya quiero ver si hay bloqueo de rama izquierda, derecha, por supuesto, eso ya no lo voy a poder interpretar yo. Acá les pongo punción lumbar.
¿Qué dicen? ¿Haremos punción lumbar en estos pacientes? ¿Podremos hacer? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, ¿qué piensan entonces? ¿Podrá hacer una punción lumbar o no? ¿Por qué he puesto con signo de interrogación? Sí, hay una hemorragia cerebral, puede ser un poco peligroso hacer una punción lumbar, pero como yo tengo la tomografía y tengo la resonancia, en forma muy clara voy a poder llegar al diagnóstico del sangrado, del tipo de sangrado o si hay sangrado o no. Pero si ustedes están en el rote por el campo, haciendo su aso o lo que fuese, y no les va a dar tiempo a esperar a que venga la ambulancia y traslade al paciente. Recuerden que la mortalidad es muy alta. Dos personas que tienen esto, una va a llegar a fallecer de las dos. Entonces, pueden hacer una punción lumbar con el paciente en decúbito dorsal, sacan una o dos gotitas y ahí van a poder determinar si es sangrado o no, para poder iniciar algún tratamiento en el pueblo donde estén hasta que venga la ambulancia y pueda llegar el paciente a un centro más especializado. Se puede hacer en una circunstancia donde necesitamos saber eso para ganar algo de tiempo. Pero si ya va a ir a un centro donde hay tomografía, por supuesto que no va a ser necesario hacer la punción. Tomografía. Esta es una tomografía de una hemorragia subaracnoidea. Hemos dicho que siempre vemos las cosas desde afuera. Lo más externo es este anillo finito que está acá, que es la piel. Por debajo de la piel está el espacio subaracnoideo, está el cráneo, el hueso y por dentro está el cerebro. Al medio, en las partes de arriba, está este círculo que están viendo acá, que es el tallo cerebral que hemos hablado. La membrana aracnoidea, que cubre íntimamente a toda la corteza, inclusive se mete por los giros, por los sulcos, y lo sigue cubriendo, protege. Cuando llega al tallo, a la parte básica, a la base del cerebro donde está el tallo, que es lo que estamos mostrando acá, esta membrana subaracnoidea no lo envuelve al tallo, no lo toca al tallo, no está. Lo envuelve más por fuera y le crea unas cisternas que están llenas de líquido cefalorraquídeo. Eso también protege. Y en este caso vamos a ver esta mancha blanca hiperdensa que corresponde a una hemorragia subaracnoidea. No hay sangre en los ventrículos, no hay sangre en el parenque. Esto que están viendo ustedes acá es hemorragia subaracnoidea con un sangrado en la cisura de Silvio. Esta es la cisura de Silvio. Por eso vemos sangre acá y podemos diagnosticar una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué otro estudio podemos hacer? Y en relación a la tomografía que hemos visto recién, tenemos otra escala que es bastante útil, que nos va a llegar a determinar el grado de deterioro del paciente y el pronóstico y qué podríamos hacer para tratarlo. Grado 1, no se ve sangre. Grado 2, se ve sangre. Grado 3, mucho más grande, y hay coágulos gigantes. Y grado 4, que es intracerebral o intraventricular. Entonces, ¿qué sería este? ¿Qué grado sería este de la escala de Fisher? ¿Qué piensan? Vean la foto. ¿Qué grado será?
hay sangre. Efectivamente, aquí hay sangre. No es que no hay sangre, pero no hay sangre en los ventrículos, ni hay sangre en el parénquima. ¿Qué podemos pensar? Que puede ser un grado 2 o 3, porque ya hay sangre. Si no hubiese sangre, pensamos 1. Y si hay sangre en el ventrículo, ya pensamos 4. ¿Qué otro estudio vamos a hacer? La angiotomografía, para determinar un aneurisma intracerebral. ¿En qué va a consistir esto? En inyectar un medio de contraste a través de la vena en el brazo, y esto va a llegar al cerebro y la máquina, el tomógrafo, va a dibujar solamente las arterias, que son estas. Y fíjense qué bien se dibujan las arterias. Solamente saca la foto de las arterias. Y aquí yo tengo que encontrar el aneurisma. En esta foto que estamos viendo acá, fíjense que en esta zona, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Aquí veo sangre. Acá no veo sangre. Aquí no hay. Aquí hay. Aquí también hay. Ya por esta tomografía yo puedo sospechar que el aneurisma debe estar en la cerebral media. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Solamente por la tomografía ya puedo sospechar que el aneurisma está ahí. Pero con esta tomografía simple que hemos visto, yo tengo que buscar dónde estará. Este es el estudio que se realiza a continuación de la tomografía básica que hemos hecho en comienzo, que ahí vemos todo. Fíjense esto. ¿Por qué estoy colocando esto? Fíjense lo que es la naturaleza de un árbol. Este es un árbol que fue alcanzado por un rayo y expuso su sistema vascular, porque dentro del árbol tenemos esto, que es lo mismo que nosotros tenemos en el cuerpo. La naturaleza es tan compleja. El sistema vascular de un árbol transporta agua y minerales desde las raíces hasta las hojas. En nosotros, ¿qué? Transporta minerales, transporta agua, transporta oxígeno. Y si ustedes recuerdan, les mostré en una de las primeras clases cuando hablamos de tomografía, cómo era la red vascular de una mano. ¿Se acuerdan la foto? Una mano roja. Miles de vasitas veíamos ahí. Y fíjense lo que es la estructura de un árbol. Acá tiene miles de vasitos, que es lo que van a estar llevando las proteínas desde la tierra hasta lo último, hasta que lleguen a las hojas. Bien. Un aneurisma intracerebral, ¿cómo lo vamos a ver? Como están viendo ustedes acá esto. Acá hay uno pequeñito y aquí hay otro más grande. Y estas son las arterias. Esta es la carótida de un lado, la carótida de otro lado. Las dos carótidas se dividen en dos, en la cerebral media que va hacia afuera, la cerebral media que va hacia afuera y la cerebral anterior, que es esta de un lado y de esta del otro lado, que van hacia arriba, la parte anterior del cerebro. Y estas dos arterias se unen a través de la comunicante anterior. Esta es la arteria basilar, esta es la arteria basilar, esta es la cerebral posterior de un lado y del otro lado. Y los aneurismas son estas formaciones que están viendo ustedes. La incidencia de los aneurismas en la población general es más o menos de un 3-4%. ¿Ya? Mayormente dijimos en las mujeres. Esa es la incidencia. Y los aneurismas, como vemos acá, se forman en las bifurcaciones. Cerebral media que se está bifurcando una rama y otra, y ahí se forma el aneurisma. Lo mismo acá. Comunicante posterior, la carótida, perdón. Estas son las dos carótidas y ahí se forman los aneurismas. ¿Dónde se localizan más frecuentemente? Aquí, en la comunicante anterior, en la cerebral media y en la comunicante posterior, que es esta que sale de aquí. Son las tres localizaciones. En la arteria basilar, que es esta que estamos viendo acá, también se localizan, pero con menos frecuencia.
Bien, hablamos de las malformaciones arteriovenosas, cómo crecían, cómo se formaban, y estas malformaciones me van a dar ¿qué? La misma clínica si es que se rompe la hemorragia subaracnoidea. Y si no, estos son tumores. Fíjense, acá hay un tumor de arterias y venas. Esta es la arteria normal, esta es la vena normal. Pero esto que es microscópico, normalmente, en la anatomía normal, que ya no vemos, pero aquí vemos ya una malformación, cómo han crecido gigantemente arterias y venas. Y me forma un tumor. Este es un tumor de vaso. Y estos tumores generalmente se localizan en el parénquima. ¿Y la clínica cuál va a ser? Dependiendo dónde está la formación aneurismática. Como está en el parénquima, dentro del cerebro, por supuesto que la clínica va a ser un poquito más amplia. Y hacemos un estudio de tomografía, de angiotomografía. Aquí está la malformación arteriovenosa. Esto que estoy señalando es la carótida de un lado, que se divide en dos. Cerebral media hacia afuera y cerebral anterior hacia adentro. La carótida del otro lado, cerebral media hacia afuera, fíjense cómo se está dividiendo esta acá, y cerebral anterior para acá. Estas dos cerebrales anteriores se unen a través de la comunicante anterior. Esto de acá que estoy señalando aquí es la arteria basilar, que dijimos que terminaba en las dos cerebrales posteriores. Esta es una y esta es la otra. Y detrás de esto, donde estoy dibujando un círculo, está el tallo encefálico. Bien, y así vemos una malformación arteriovenosa. Otra malformación arteriovenosa, fíjense acá. Una, dos, inclusive aquí hay otra pequeñita. Cuando hablamos de malformación arteriovenosa, encontramos una malformación arteriovenosa y como su nombre lo indica, es una malformación que se ha formado mal, es una falla de fábrica. Como esto es anormal, tendríamos que considerar la posibilidad de encontrar otras malformaciones. Podría ser agenesia del riñón o alguna otra cosa. Estas patologías de las malformaciones se dan mayormente en gente de edad temprana, en niños, en adolescentes, ahí. Y empiezan a crecer de a poco. No es que de nacimiento aparece esto. Empieza a dilatarse la vénula, la arteria y crece y crece y crece. Como son de crecimiento lento, entonces el cerebro se amolda a eso. Se va adecuando a esto, que está, porque esto no aparece de la noche a la mañana así gigante, no, va creciendo, creciendo, creciendo hasta formar lo que hemos visto. Fíjense estas malformaciones arteriovenosas gigantes. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Es una persona de 67 años. Acá hay una, acá hay otra, es de la misma persona y fíjense lo gigantes que son estas malformaciones. Bien, ¿qué complicaciones vamos a encontrar en una hemorragia subaracnoidea? Las más importantes son estas tres que están listadas acá. Resangrado, vasoespasmo, edema cerebral y todo lo que está aquí. Dificultad respiratoria, infarto, convulsiones, alteraciones cardíacas y que puede llegar a la muerte. Volvemos a enfatizar que dijimos que 1 de cada 2 de estos problemas en las personas hacen que el paciente fallezca. Y en el caso de los aneurismas que no llegan hasta en un 10% a poder sobrevivir porque antes se han fallecido antes de llegar al hospital. Bien, hablemos de el resangrado, esto que dice acá. ¿Qué es el resangrado? Aquí está la hemorragia subaracnoidea y ha vuelto a sangrar. Fíjense aquí ya se ha vuelto intraventricular y más grande esto. Esto ocurre dentro de las primeras 24 horas, mayor riesgo. Puede no ocurrir o puede ocurrir más tarde, a los 4 o 5 días, no importa.
pero el mayor riesgo de que vuelva a sangrar está en las 24 primeras horas. Por eso tenemos que actuar para evitar que sangre. Como son pacientes que han tenido problemas de hipertensión arterial, tenemos que bajar la presión arterial y controlar y evitar que vuelva a sangrar. El vasoespasmo. Recuerden que les dije que las arterias normales o arterias o vénulas tienen una capa nerviosa que recibe las órdenes para dilatarse y contraerse, tiene una capa vascular para que los músculos funcionen y se cierren o se abran, y la capa muscular, por supuesto. La sangre que está aquí ha sangrado este aneurisma oeste. La sangre que está acá, cerca de las arterias, estas que están arterias normales, este lado o este lado, produce que estas arterias reduzcan su diámetro. Parece que la sangre suelta, el coágulo que está en esta parte, reacciona contra la arteria de las paredes normales. Estas son las paredes de arterias normales. Y las empieza a dañar. ¿Y qué pasa? Estas arterias empiezan a cerrar su luz. Si tenían unos 5 milímetros de diámetro, se vuelven 2 milímetros o a veces se cierran y ya no llega sangre. Esa es la segunda complicación más importante, el vasoespasmo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Afecta al 30% de las hemorragias subaracnoideas, aparece generalmente después de 3 días y hay un engrosamiento de la íntima del vaso. Esa sangre que dijimos que estaba rodeando las arterias buenas se va engrosando y al engrosarse, por supuesto que disminuye su luz y llega menos sangre. Hay un mayor deterioro, hay dificultad respiratoria, hay isquemia y puede llegar a el infarto cerebral porque ya no llega sangre ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un seguimiento por la clínica. Si estaba el paciente más o menos recuperando y vemos que al tercer, cuarto día tiene más deterioro, se está deteriorando neurológicamente, tenemos que pensar que esa sangre suelta ha ido dañando a todos. Puede haber habido también un nuevo sangramiento, pero si ha habido un nuevo sangrado, ¿qué tenemos que pensar? Que antes el paciente vuelve a tener una cefalea muy fuerte, tal vez más fuerte que la primera, y empieza a deteriorarse neurológicamente. Hacemos una tomografía y una nueva arteriografía, y ahí vamos a ver cómo están las arterias. Y esto de la isquemia que hemos hablado por el vasoespasmo, ¿qué va a producir? Fíjense, esto es del mismo paciente. Acá tenemos un cerebro normal. Y por ese vasoespasmo que hemos hablado, fíjense cómo ha muerto este cerebro. Se produjo un infarto del cerebro dentro de las primeras 24 horas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer como tratamiento para esta hemorragia? Inmediato. Son pacientes muy delicados, presión alta, con todas las complicaciones que hemos visto. Son pacientes que deberían entrar a terapia intensiva. Vía aérea permeable, vía venosa, sonda vesical, todo lo que está escrito acá. Puede presentar anticonvulsivantes, por supuesto, tal vez necesite intubación para controlar la respiración, analgésicos, está por demás mencionar esto, evitar el resangrado, evitar el vasoespasmo y evitar las infecciones. Tratamiento inmediato, así en líneas generales. Si es factible, mejor si el paciente entra a terapia intensiva porque necesita un control mucho más cercano. Tratamiento inmediato. Pensamos en evacuar el hematoma, hemorragia intrasubaracnoidea, si vale la pena o no. Pero ya hemos visto que el hematoma se va a ir reabsorbiendo. Cuando hablamos de traumatismo craneal, vimos que los hematomas se reabsorben y desaparecen. El mismo líquido cefalorraquídeo que está dentro del cerebro va lavando a los hematomas y desaparece. Desaparece el hematoma.
Pero ¿qué es lo que no va a desaparecer? La lesión que ha dejado el hematoma en ese cerebro. Lo ha matado eso, porque la sangre suelta en el cerebro lo mata al cerebro. ¿Y queda qué? Una zona de isquemia, una zona de infarto. Y ese cerebro puede morir, ¿no? Esa parte del hematoma. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Lo ideal es lograr la oclusión del aneurisma, colocando clips, colocando coils, colocando stents. Si se refiere a la extirpación de una malformación, a una malformación arteriosa venosa, vamos a tener que también operar. Y lo que es muy importante es el tratamiento y la prevención del vasoespasmo, porque esto al tercer día el paciente se deteriora más y si no controlamos o estudiamos mejor, el paciente puede fallecer. ¿Cómo ocluimos los aneurismas? Colocación de clips, de coils, de stents. ¿Qué es un clip? Un clip es un ganchito, como este que están viendo ustedes acá, es un ganchito de metal, pequeñito, que, fíjense en esta foto, está la arteria con su aneurisma que se ha roto, saliendo la sangre, y aquí colocamos intraoperatoriamente, con microcirugía, colocamos este ganchito de metal en esta parte que llamamos el cuello del aneurisma. Ahí colocamos. Ahí se coloca. El clip, que se llaman clips o ganchos, va a ocluir esta parte y ya no va a salir sangre por acá y con el tiempo esto se va a esclerosar y va a desaparecer. Este clip lo tenemos que dejar toda la vida, no vamos a hacer una nueva cirugía para esto. No afecta, el clip, el que hay un ganchito ahí adentro, no afecta en nada a las arterias o al cerebro en sí, pero no operamos de nuevo para sacar. Esto es lo mismo, fíjense, esta es la cerebral media, cerebral anterior, esta es la carótida que está entrando acá, y acá está el aneurisma en la cerebral media, que dijimos que era la ubicación más importante, la más frecuente, cerebral media, después venía cerebral anterior y la comunicante posterior. Esto es posoperatorio del mismo paciente, acá está el gancho, que es este de acá, lo hemos colocado aquí, ocluimos este saco del aneurisma y no hay nada. La sangre ya no va a entrar ahí, va a estar ocluido, ya no hay riesgo de que vuelva a romper o crecer. También, ¿qué podemos colocar? Los coils. Fíjense esta arteria normal, la misma arteria que tiene un aneurisma, un globo aquí adentro. ¿Qué hacemos? Colocamos a través de una vía de Seldinger, desde la ingle o si no desde el codo, un catéter que atraviesa todo y llega al cerebro a través de la carótida. Llega hasta dentro del cerebro, se mete como estamos haciendo con el catéter por dentro de la arteria, llegamos hasta el mismo aneurisma. Ahí está el aneurisma. Y rellenamos este aneurisma con unos alambritos pequeños, minis, que se llaman coils. Rellenamos esto, como están viendo acá, retiramos, esta es la sonda que ha llevado estos coils, y esto queda así. Con el tiempo, este metal que está aquí adentro va a hacer que se coagule todo esto. Y se va a ocluir el aneurisma. Ya no va a entrar sangre por ahí, va a pasar directo a donde tiene que ir. Otro tipo de tratamiento, endovascular, igual que este, por dentro de las arterias, en este caso es la aorta para ejemplificar, entramos con lo que se llama un stent. Este es el stent. El stent es como una canastilla de metal, son de metal estos, de distintos tamaños, y introducimos este stent, este catéter, por supuesto que está apreto, porque estamos entrando por una aguja muy fina. Entramos por ahí, llegamos al aneurisma, que es esto, y colocamos este stent acá, esta canastilla. ¿Qué va a pasar? Hemos formado un túnel con este stent, pero hemos bloqueado esto y esto. Entonces ya no va a haber aneurisma. Y la sangre va a venir normalmente por acá.
como siempre estaba. Bien, vayamos a la hemorragia intraparenquimatosa, que dijimos que era la presencia de sangre dentro del parénquima cerebral, mayormente en pacientes seniles. El cerebro se atrofia en los pacientes seniles y es más duro. Las arterias también son más rígidas y más débiles. Y puede haber enfermedades sistémicas, ¿no? Esto es lo que caracteriza una hemorragia intraparenquimatosa, mayormente seniles. ¿Qué me va a producir? Sangra eso, cefalea súbita aguda. Lo mismo que la anterior, que la hemorragia subaracnoidea. Alteración de la conciencia, daño cerebral, náuseas, vómitos, dependiendo de dónde está la lesión, convulsiones, y que podemos llegar al grado de coma o la muerte. Fácil darse cuenta en la tomografía. Fíjense, esta es una normal y aquí hay esta hemorragia intraparenquimatosa. La tomografía es un excelente medio de diagnóstico. En estos pacientes, en esta tomografía al menos, vemos esto y no es necesario hacer una arteriografía. No, porque no es una zona de asentamiento de los aneurismas y está acá. Puede estar dando clínica o no. Y la intraventricular es lo mismo, cefalea súbita aguda, sangre dentro de los ventrículos, bebés y niños, un déficit neurológico, coma y muerte. Lo mismo hemos mencionado en las tres tipos, en las tres formas de hemorragias, ¿no? La subaracnoidea. Que está en la gente de edad media, mayormente mujeres, causada por un aneurisma que se ha roto. La hemorragia intraparenquimatosa, que nos muestra dentro del parénquima, no hay hemorragia subaracnoidea acá, aquí hasta adentro, y la clínica me va a dar, bueno, el déficit que tenga. Esta, como tratamiento, podemos mencionar que esta no vale la pena abrirla, no vale la pena operarla, porque es pequeña y dijimos que el líquido cefalorraquídeo va a ir lavando esto y esto va a desaparecer en el tiempo. Hemorragia intraventricular, lo propio en los bebés y en los niños. Acá es un poquito más difícil darse cuenta que ha sangrado el cerebro de un bebé o de un niño. Porque por el dolor, por la cefalea súbita, el niño va a empezar a llorar y la mamá nunca va a pensar que ha sangrado el cerebro del chiquito. Será porque tiene hambre, porque tiene una infección, tiene una irritación. Pero la clínica, con la ayuda de la madre, nos va a ayudar a determinar qué es nomás una hemorragia intraventricular, a sangrar el cerebro. Y como es niño, pensamos que es intraventricular. ¿Por qué ocurre en los niños y en los bebés? Porque están en un proceso de formación los chiquitos. Entonces, todas sus arterias todavía pueden ser débiles y pueden romperse. Lo mismo de la hemorragia puede llevar a la muerte. Bien, la intraventricular es la que estamos viendo acá, fácilmente de reconocer. Estos tres tipos de hemorragia que hemos visto, la subaracnoidea, la intraventricular y la intraparenquimatosa, puede aparecer en cualquier edad, ya lo dijimos en un comienzo. Pero si vemos en un niño, pensemos que es una ventricular, si es un adulto, pensamos en un aneurisma y si es una persona senil, pensamos en una intraventricular. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento general de la hemorragia intracerebral? Fisioterapia, porque son pacientes que quedan afectados y necesitan fisioterapia y rehabilitación, control de la presión arterial, control y eliminación de los factores desencadenantes que dijimos que era la mala dieta, el sedentarismo, la presión arterial elevada, alcohol, tabaco, etc. Y son pacientes que necesitan mucho apoyo familiar, apoyo psicológico, apoyo médico y en ciertas circunstancias el apoyo quirúrgico. Bien, ¿qué dice ahí? ¿Sabías que el cerebro humano es más eléctrico que cualquier otra computadora? Ese es el cerebro humano, que tiene más electricidad que las computadoras, porque todas las conexiones son eléctricas. Una fantasía.
¿Qué pregunta tienen, jóvenes, en este tema de la parte hemorrágica? ¿Qué dudas hay? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? No, doctor, ¿se entendió? Bueno, muy bien. A ver, tómense un descanso de unos 3 minutitos para que continuemos con la otra parte, que es la parte isquémica. Habíamos quedado que el viernes tenían que pedir ustedes permiso en psiquiatría para que podamos dar el examen. ¿Cómo están arreglando esto? Nils, ¿cómo estás arreglando? ¿Ya han hablado de esto en psiquiatría? Sí, doctor, está en proceso de hablar, pero tomando en cuenta la posición de los doctores, nos comentaron que de preferencia solicitar el examen que sea a las 12. No sé si se puede realizar eso ¿Cómo o dices? No te he escuchado muy bien. que podamos solicitar dar el examen a partir de las 12. Bueno, pero entonces no necesitan nada, pues no necesitan ningún permiso, porque ustedes terminan la clase ahí a las 12. Sí, sería más la disponibilidad del tiempo y si usted puede a esa hora. Pero no, pues no hay ningún problema, entonces no hay ni para qué pedirles a ellos nada. No hay ninguna disponibilidad. Terminan su clase a las 12 y ahí se acaba con ellos. Yo no tengo problema en que podamos vernos a las 12 del viernes. ¿Ya? En que están disponibles porque vamos a tener Sí, es la así. clase, el examen que va a durar unas 3 horas. Tendría que ser de 12 a 3. Eh, ¿Y tienen algo en la tarde? ¿Ustedes tienen alguna otra clase? No, no, ya Bueno, nada. ya, entonces hagamos lo siguiente. Nos vemos el sábado, perdón, el viernes a las 12:30 en la sala, en neurocirugía. No hay ningún problema. ¿Está Listo, doctor. bien? Cualquier novedad, de todas formas, le comunico. Muchas gracias. Ya, pero no, ¿por qué tendría que haber alguna novedad? Ustedes ya no tienen clases en psiquiatría, no tienen nada ya a esa hora y en la tarde no tienen actividad, entonces es fácil que nos veamos a las 12:30 para dar el examen. Nada más, no tienen que pedir permiso a nadie, porque no es dentro del horario de psiquiatría. Sería su horario de descanso, su horario de almuerzo. Bien, es mejor que podamos avanzar y terminar esto, porque si no se les va a ir complicando más. Ahí van a tener más tareas y todo para las otras materias y se va a complicar. Pues yo pienso que ya ahora podemos definir que damos nomás el examen a las 12:30 en el aula de neurocirugía. Listo, doctor. Ya, entonces como están todos ahí, ya pónganse nomás ya tenemos esa definición y punto. Ya nos vemos el viernes a las 12:30 en la sala para ya disponer del examen. Bueno, bien, jóvenes. A ver, avanzaremos. Vamos a volver a repetir esto mismo, que es la patología cerebrovascular. Vuelvo a enfatizar que el problema primero es
vascular. Hemos dicho que es la patología más frecuente del sistema nervioso, todo lo hemos visto ya antes, y aquí vamos a revisar lo que es la isquemia cerebral. Hemorragia cerebral 20% y la isquemia 80%. Mortalidad 50 al 60%. Bien. Para entender esto, ¿qué dice acá? El cerebro necesita 750 mililitros por minuto de sangre, independiente de cualquier situación, si está el paciente enfermo, si está sano, si está jugando ajedrez, si está durmiendo, lo que fuese, tiene que llegar esta cantidad de sangre, 3/4 de litro, es una bolsa de leche, que tiene que llegar por minuto al cerebro. Esto representa el 15% de la cantidad que manda el corazón a todo el cuerpo. El corazón va a mandar 5 litros de sangre a todo el cuerpo y de eso el 15%, que son los 750 ml, tienen que llegar al cerebro. De aquí a aquí, permanentemente. Y si no llega al cerebro, va a producir un problema de isquemia cerebral. Fíjense, esta foto, está la arteria acá con una buena corriente de sangre, se empieza a tapar. Esto disminuye la luz del vaso y aquí disminuye mucho más. Entonces el desfiladero de sangre aquí es mucho menor. Y si esto ocurre, el cerebro va a empezar a sufrir problemas de isquemia y de muerte o de lesión. Cerebral, la disminución o falta de sangre en el cerebro que causa su lesión o su muerte parcial o la muerte del paciente. Bien, ¿qué va a producir una isquemia cerebral? Mareos, disminución de la memoria, conciencia, alteración motora, sensitiva, no puede hablar, no puede respirar, tiene náuseas, vómitos, falta de control de esfínteres, convulsiones y puede llegar a la muerte. De esto, que es lo más frecuente que va a ocurrir en los pacientes que están empezando con esta situación. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que el cerebro está empezando a recibir menos irrigación? Por esto. Lo primero que vienen son los mareos y después disminución de la memoria. De eso se quejan las personas cuando están teniendo problemas de no recibir sangre en esa cantidad de 3/4 de litro. Lo más frecuente es esto. Y después puede ocurrir todo lo que hemos listado acá. Factores de riesgo, lo mismo que en la hemorragia cerebral. Aquí es la isquemia cerebral. Factores de riesgo, enfermedades del corazón, dieta hipergrasa, diabetes, obesidad, estrés, alcohol, drogas, embarazo, trauma craneal que nos pueden producir. Y estos 3 que están marcados en rojo son los más importantes como factores de riesgo. Enfermedades del corazón, cualquier enfermedad, la obesidad o la edad avanzada. Y los pacientes de edad avanzada se quejan de esto, que se marean, cuando se paran se marean, se quieren caer, que se están olvidando cosas. Estos 2 puntos son los más frecuentes en los problemas de isquemia. ¿Ya? Muy bien. Enfermedades del corazón, hemos dicho. Hay una relación directa entre el cerebro y el corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el que manda sangre al cuerpo? El corazón. Y debería mandar 3/4 de litro por minuto hasta que llegue acá. La canción debería estar sonando permanentemente. Pero si por alguna razón hay una enfermedad del corazón, ¿qué va a pasar? El corazón va a estar más débil, o va a latir más rápido, o va a dejar de latir. Entonces no llega sangre al cerebro y se producen los problemas de isquemia. La obesidad, otra causa porque hemos visto que está tapando las arterias. ¿Cuáles son los problemas de la obesidad en este momento, que es un gran problema a nivel mundial? Es una enfermedad crónica. Ya la obesidad es una enfermedad. No es nomás ser gordito, ya el ser gordito quiere decir que están enfermos.
todos, que va a causar diabetes, arteriosclerosis, infarto de corazón, presión arterial elevada, hemorragia cerebral, y hemos visto, y todas estas cosas que ven. Y ya es un problema de salud pública, la obesidad. ¿Cuál es el índice de obesidad en el mundo en este momento? ¿Cuánto es? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es la obesidad en el mundo en este momento? ¿Qué porcentaje hay? El 40%, la obesidad en el mundo. Y en Bolivia es lo mismo, que hay problemas con esto. ¿Ya? Muy bien. El alcoholismo, otra cosa que hemos analizado bastante detenidamente. El tabaquismo. La relación es directa con la arteriosclerosis y el tabaquismo. Y este famoso estrés que nos tiene locos a todos, todo el tiempo. Bien, ¿qué tipo de problemas de isquemia vamos a tener? Isquemia cerebral, dijimos que es la falta de sangre en el cerebro. Menos del 75% o de 750 ml que llegue al cerebro ya nos produce problemas. ¿Y qué tipos de isquemia cerebral vamos a ver? Lo que dice acá, el ataque isquémico transitorio, que es el AIT, o en inglés es el TIA, ¿ya? La trombosis y la embolia son los tres tipos de isquemia cerebral que afectan al cerebro y que producen daño en el cerebro, pero que antes, según el título que estamos viendo, se ha producido la isquemia, se ha cerrado el vaso. Dijimos que el vaso tenía dos enfermedades, o se rompía y sangraba, que ya lo hemos analizado, o se tapa y produce la isquemia, la muerte del cerebro. ¿Qué es un TIA? Un ataque isquémico transitorio. Ataque isquémico transitorio, sea en español, ataque isquémico transitorio, en inglés, transient ischemic attack. Cualquiera de los dos tiene su validez. Falta de sangre en el encéfalo, de instalación súbita, proceso de corta duración, provoca déficit neurológico pasajero, no hay problema permanente y hay una recuperación plena. Ese es el TIA. ¿Cómo se va a manifestar un TIA? De muchas formas, dependiendo dónde no llegó sangre en el cerebro. Si llega a la parte motora, puede causar déficit neurológico, motor, puede causar alteración sensitiva o puede causar una convulsión, dependiendo dónde queda sin sangre el cerebro. Bien, este es el ataque isquémico transitorio. Generalmente se va produciendo porque se van cerrando las arterias. Hay esto, y la clínica va a depender dónde se va a prender la lucecita, que no ha llegado sangre. Entonces la clínica va a estar dada por el lugar donde se produjo la falta de sangre. Si es corteza motora, por supuesto puede haber debilidad, puede haber convulsión, alguna otra cosa. La trombosis cerebral, que es el otro tipo, dice que es la formación de un coágulo dentro de un vaso. Ahí dentro del vaso se forma un coágulo. Oclusión progresiva de una arteria del cuello o del cerebro de mayor calibre. Esto generalmente ocurre en las arterias de mayor calibre, que puede ser el cuello o puede ser en las arterias del cerebro. A nivel de las arteriolas, generalmente esto no llega a existir. Lo más frecuente para que se produzca una trombosis cerebral es que se forme a partir
de una placa de ateroma. ¿Qué es un ateroma? Es el acúmulo sólido de grasa. Esa es la arteriosclerosis. Las personas que comen mucha grasa o que tienen proporción alta de grasa, ¿qué va a pasar? Se van a formar acúmulos dentro de las arterias, como unas piedras dentro de las arterias de grasa, y esa grasa se va a ir endurando y se van a volver cálculos. Así se van a volver. Y como esto está dentro de las arterias, la sangre va a chocar contra esto, se va a dañar la sangre, los glóbulos rojos se van a romper. Si no se coagulan, esto va a seguir agrandando y agrandando. Y va a formar una trombosis. Una trombosis es ¿qué? Podemos comparar con una morcilla. ¿La morcilla qué es? Es sangre coagulada, ¿no? Sangre que se la hace hervir. Por eso tiene ese aspecto y ese olor inclusive, y eso es lo que pasa en una trombosis. Se está formando, se está coagulando la sangre dentro de las arterias, pero arterias de calibre grande. La persona no sabe cuándo ha empezado el problema, porque esto empieza también de a poco, de pequeño, pequeño, que va creciendo. Cuando ya es una cosa grande, este trombo, por supuesto ya la clínica es mucho más florida. Se desconoce cuándo se inició este problema, proceso de duración prolongada, daño neurológico pasajero o definitivo, y hay una recuperación que puede ser parcial o que puede ser plena. Y es lo que estamos viendo en esta foto. Esto viene de acá y se está cerrando esto, produciendo un coágulo ahí adentro, que aquí está por fuera, o diré por dentro de la ateroma. Fíjense cuán grande ha crecido esta placa de ateroma y ahí adentro se forma el coágulo. La embolia, que es del otro tipo. Pequeño coágulo de sangre que circula dentro de las arterias. Está viajando dentro de las arterias, un coagulito pequeño. Es de inicio súbito, déficit neurológico inmediato. Afecta a las arterias de pequeño calibre. Se origina en el corazón en una o en otra trombosis. Causa muerte del cerebro afectado, daño neurológico definitivo y alto riesgo de fallecimiento, dependiendo qué tamaño es la embolia y dónde está. Habíamos visto una foto de la relación entre el corazón y el cerebro. El corazón tiene que mandar los 3/4 de litro todos los minutos del año y de la vida. Si manda menos, empiezan a producirse problemas. Pero si hay enfermedades en el corazón, ese corazón por la enfermedad se vuelve más débil. No llega a latir una vez o late mucho más rápido, o las aurículas o los ventrículos, los orificios, no se cierran muy bien o se abren o quedan abiertos, entonces se produce un choque de sangre, de la sangre que está viniendo del pulmón, que es sangre buena, choca con los remanentes de sangre que están en un corazón grande, no se contrae tan fuerte para expulsar todo, las dos sangres chocan, se lisan los glóbulos rojos y ahí se produce la formación de un coagulito. Y ese coagulito en la siguiente contracción del corazón sale disparado y vaya a saber dónde llega, y a partir de que se tapa esa parte de la arteria, vamos a tener la clínica, ¿ya? Y fíjense acá, el coágulo de sangre está aquí. ¿Y qué es lo llamativo de esto? Que se tapa una arteria pequeña, pero el área afectada que ha quedado sin sangre, sin oxígeno, es mucho más grande. Y muchos de estos pacientes terminan con el déficit neurológico. Bien, ¿qué hacemos para el examen clínico? Lo mismo que hemos hecho en la anterior parte del examen de la hemorragia. Anamnesis, estado de conciencia, signos vitales, ya hemos dicho, determinación del déficit neurológico usando la escala de Glasgow. Yo tengo que forzosamente en estos tipos de pacientes con isquemia, tengo que auscultar el corazón y el pulmón, porque puedo encontrar un ruido, un soplo, porque se está formando un pequeño coágulo, o hay la propensión para que puedan ser coagulitos que van a salir disparados. Y este examen.
estoy facultado para eso y no es tan difícil darme cuenta de las cosas básicas. Cosas más sofisticadas ya por supuesto ya no va a dar. La clínica, ¿cuál va a ser? Alteración de la conciencia, déficit de vómitos, pérdida de control de síntesis, edema cerebral, infarto, coma y muerte, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en la clínica. Son pacientes confusos, uno les pregunta qué fecha es y contestan cualquier cosa menos eso, no llegan a ubicarse. ¿Y el déficit neurológico cómo se va a manifestar? A través de mareos, que están viendo acá, o puede ser una cosa ya mucho más marcada, donde vemos una diferencia de una cara que está libre, pero acá ya está paralizada, cómo se desvían las cosas y se afecta esta zona. Y si no, un déficit neurológico mayor, donde ya vamos a ver que la persona ya está en, ¿cómo se llama? Con un déficit neurológico mayor, que sería una hemiplegia. Bien, el diagnóstico, lo mismo que hemos hecho en el anterior, en el sangrado, examen clínico, laboratorio. Pero en este caso, en el laboratorio yo tengo que aumentar, ¿qué? El coagulograma, porque yo estoy sospechando que hay una formación de un coágulo, de un trombo, o si no, un émbolo que está viajando por ahí. Aquí tengo que tomar la tomografía, la resonancia magnética y el examen de los vasos cervicales desde el cuello o si no de las arterias del cuello y el cerebro. La ecografía es un es un método muy útil para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque me va a permitir en forma directa, en forma activa, ver cómo está la circulación. ¿Qué hacemos? Tomamos la ecografía de los vasos cervicales. Yo, como neurocirujano, pido esto. Y ustedes, como médicos generales, pueden pedir esto. Porque lo que quieren es descartar y ver que no se esté formando un trombo en una arteria grande del cuello o del cerebro. La ecografía me va a permitir ver el recorrido de las arterias carótidas del cuello, los vasos cervicales del cuello, no del cráneo, ¿no? Pero sí del cuello. Y como es un medio dinámico, yo voy a escuchar si es que hay un soplo, cómo está el latido, y voy a inclusive ver en las imágenes la presencia de coágulos o la presencia de trombos o los mismos ateromas. Los puedo ver fácilmente. En estos pacientes dijimos que teníamos que revisar tórax y electrocardiograma. Yo pido una radiografía de tórax. No es ningún problema. Si gano tiempo y también pido un electrocardiograma, donde voy a ver qué, si hay una arritmia o no. Y aquí veré la silueta cardíaca, si es un corazón grande, veré los pulmones para descartar otro tipo de procesos. Todo esto lo puedo hacer yo como médico general o inclusive como neurocirujano. No es necesario que pida al cirujano de tórax que él me haga la radiografía. No, yo gano tiempo con esto. Fíjense, una tomografía normal, como esta que estamos viendo acá, ¿y qué ha pasado acá? Ha habido un infarto en el cerebro. Murió el cerebro porque se tapó una arteria grande, la cerebral media, se tapó por una trombosis de un coágulo. Tengo que sacar una arteriografía, lo mismo que hemos hecho en el anterior estudio, para saber dónde estaba el aneurisma. Acá lo que voy a saber es dónde está el trombo o dónde se está tapando la arteria. Fíjense, son las arterias normales del cerebro. Y es una persona que tiene 77 años. Esta es la carótida de un lado que se divide, y hemos dicho, en cerebral media, que va hacia afuera, cerebral anterior hacia arriba. La carótida del otro lado, cerebral media, cerebral anterior hacia arriba. Esta es la basilar con las dos cerebrales posteriores. Y entre esto y esto, va a estar la arteria comunicante posterior, que no la estamos viendo acá. Esto es normal.
Pero fíjense lo que es una arteriosclerosis. Los vasos completamente horrible y acá dice 47 años. Esta persona tiene 30 años menos que la anterior. Fíjense lo que son las arterias. Esta es una carótida, esta sigue la carótida así, este es el seno carótido acá. La carótida viene así, así, viene hasta acá, entra al cerebro y se va a dividir en dos. Cerebral media hacia afuera y cerebral anterior hacia acá. Del otro lado, la otra carótida, ya no la reconocemos tan bien como esta. Ya no la reconocemos, no sabemos dónde está, pero esta es la cerebral anterior, lo igual que esta. Se comunican las dos y nos da la cerebral media. O perdón, la comunicante anterior. Y acá, perdón, aquí está la cerebral media. Y fíjense cómo se está tapando esto. Fíjense la aberración que tienen estas arterias, llena de jivas. Esto probablemente va a formar un neurona. Fíjense estas arterias, la flecha nos está mostrando lo tortuosas que son. Y esto vemos en una arteriosclerosis. Aquí 47 años, una persona muy joven. Y así también vemos una placa de arteriosclerosis de las arterias del cerebro. Y fíjense cuán horribles son estas arterias, llenas de las placas de ateroma. Ahí vemos fácilmente cómo está de alterado esto. Y esto nos muestra una trombosis. ¿Qué podemos ver acá? Esta es la carótida de un lado que se ha bifurcado en dos, pero cerebral anterior acá, cerebral media aquí. Esta bifurcación. Esta es la arteria basilar con las dos vertebrales que están acá y esta se va a dirigir hacia la parte posterior del cerebro de un lado y del otro lado. Y estas dos son las cerebrales posteriores. Aquí está la carótida. Aquí ya no veo la carótida. Donde está la flecha no veo esto. No hay. Está borrado. Y no solamente eso, que esta bifurcación acá ya no la encuentro aquí. Las dos flechas nos muestran que se ha producido una oclusión de estas arterias por una trombosis. Acá. Se tapó desde abajo. Y acá tengo que hacer una tomografía, una angiotomografía de las arterias del cerebro. Esto es del mismo paciente, un señor de 70 años. Hacemos las arterias del cuello y fíjense acá la carótida de un lado que se divide en dos. La carótida primitiva, carótida interna, carótida externa, esta que va a entrar al cerebro y esta otra que se va a ir hacia la parte de afuera. Aquí la otra carótida y vemos que la flecha me dibuja esto. Esto está cerrado, está tapado, no avanza más. Y es lo que pasa con la trombosis. La resonancia magnética también nos es muy útil. Fíjense, esta es una resonancia magnética que me muestra con mucha perfección las estructuras, cuerpo calloso, cerebro, este es el cerebelo, este es el cuarto ventrículo, acá está la protuberancia, el bulbo y la médula, esto delgadito. Y aquí vemos la nariz, los dientes y el artefacto que muestra la lengua, ¿ya? Acá, visto desde arriba, es lo mismo que esto. La resonancia magnética que no me muestra ninguna lesión. Pero fíjense en esta otra resonancia magnética que vemos una mancha blanca acá, que sería esto. Esto está normal, igual que esto. Pero acá no. Esta mancha blanca en tomografía nosotros llamábamos hiperdenso, que era más denso que el agua. En cambio, en resonancia magnética no decimos hiperdenso, decimos hiperintenso. Si es blanco, es más intenso. Y en este caso estamos viendo una lesión aquí. ¿Ya?
temprana, porque en la tomografía, en esta tomografía, esto es del mismo paciente. El paciente vino a la consulta porque en la mañana había amanecido hemipléjico y afásico, este paciente. Le hacemos una tomografía de inicio porque ya sospechábamos que tenía algún problema vascular en el cerebro, por eso quedó hemipléjico y afásico. Le sacamos inmediatamente la tomografía y este es el estudio de la tomografía normal. Aquí están los giros, los surcos, aquí está el ventrículo, todo normal acá. Este es el tallo. Les dije que el tallo, la protuberancia tenía forma de corazón. Esta es la protuberancia, esto de acá que estoy señalando. Tiene forma de una cabecita del Mickey o de corazón. Bien. Tomografía normal, pero el señor tenía la clínica de hemiplegia y afasia. Le hicimos estudios a él para ver cómo estaban sus arterias dentro del cerebro. Y esto es de él. Aquí está todo normal, pero aquí no hay esta arteria carótida. No hay. Está borrado. Y esta otra tampoco hay. Le seguimos haciendo estudios a este señor y esto es lo mismo de él, 69 años. Y vimos que esto está tapado. No hay, no avanza esto, la flecha nos muestra. ¿Qué es lo que pasó en este señor? Se produjo una trombosis de la carótida que empezó en el cuello. En el cuello empezó, fíjense acá. Ahí, siguió subiendo, subiendo, subiendo. ¿En cuánto tiempo sería? Y llegó a trombosar esto, ya no había nada acá. Y de este trombo, que ya estaba formando hace años, se desprendió un pedacito y fue a bloquear la cerebral media. De esto y de esto. Por eso es que el señor despertó con una hemiplegia y afasia. El señor era de hemisferio izquierdo dominante, por eso hablaba con ese lado y todo lo demás. ¿Qué concluimos? Que este señor tuvo una trombosis desde el cuello. Desde aquí subió el trombo. Y produjo una trombosis. Se tapó todo esto, ya no llegaba sangre o llegaba muy poquito. Y terminó en lo que terminó. ¿Qué es lo que hemos visto? Que la tomografía era normal en este señor. ¿Qué es esto? Pero después de 24 horas, por ese trombo, por esa embolia que pasó en la cerebral media, se bloqueó la cerebral media y el paciente debutó con este infarto del cerebro. Acá normal es del mismo, normal, y aquí está infartado. Y ya no llegó sangre a todo este lugar. Y el cerebro empezó a morir. Y se murió el cerebro. Bien. La resonancia nos permite ver casi inmediatamente la lesión isquémica, que es esto. La tomografía no. Les mostré esa imagen de la tomografía, normal a un comienzo, y después de 24 horas vemos la imagen infartada. No habíamos visto nada acá, pero el señor tenía la clínica que hemos hablado. Clínica con lesión acá, pero esto está normal. A las 24 horas le tomamos una nueva tomografía y encontramos esto muerto. La tomografía para los problemas isquémicos no nos permite reconocer inmediatamente. Después de 24 horas vemos ya la imagen que hemos visto ahí del infarto con una trombosis y una embolia. Bien. ¿Qué vamos a hacer con estos señores? ¿Cómo vamos a tratar esto? ¿Lo borramos al corazón? ¿Lo borramos al cerebro? ¿Qué hacemos? Tratamiento general. Valoración por cardiología, por medicina interna. Estas dos cosas dijimos que ya podíamos ganar tiempo pidiendo un electrocardiograma y una placa de tórax. Yo como especialista, ustedes como medio general, pueden pedir estas dos cosas. Ganamos tiempo. Si nosotros podemos diagnosticar algo más, perfecto. Y si no, ya lo verá el intensivista o lo verá el cardiólogo. Porque el cardiólogo también va a pedir estas cosas.
de radiografías, de todo. Dieta saludable, control del peso corporal, evitar el sobrepeso, diabetes, presión arterial, ejercicio físico y mental. Todo eso es el tratamiento general para estos casos de isquemia. Lo más importante, control y eliminación de los factores de riesgo, que eran ¿qué? El tabaco, el alcohol, el estrés, la gordura, ya la hipercolesterolemia, todo eso pedimos. Y esto lo podemos eliminar. Simplemente nos ponemos en campaña y eliminamos todas esas cosas. Pacientes que van a necesitar fisioterapia, rehabilitación, apoyo familiar, psicológico, médico, quirúrgico e inclusive terapia intensiva. Eliminar los factores de riesgo. ¿Qué son? El estrés famoso. Que el alcohol, con este sacacorchos, no nos aspire al cerebro. Que tengamos una buena dieta y no hagamos cansar al corazón. Entonces, estas 4 cosas podemos nosotros controlarlas sin mayor problema. No se necesita grandes tratamientos ni grandes gastos. Bien, lo más importante que es la dieta. ¿Cómo hacemos? A estos pacientes que tenemos la sospecha de una isquemia cerebral, estamos hablando de los pacientes que han venido con un TIA. Dijimos que era algo repentino y que se quedaba sin mover la mano, le temblaba la mano, no podía ver, todas esas cosas, dependiendo de dónde está el déficit neurológico. Le hacemos un control de sangre y hemos visto que tenemos que hacer eso y vemos que los niveles de colesterol y triglicéridos están altos. Colesterol es la grasa animal. El triglicérido es la grasa vegetal. Medimos eso, vemos que el colesterol llega hasta 200 y el triglicérido hasta 150. Si los pacientes están con cifras de 200, un poco más, algo por ahí, y estamos sospechando de que pudiese venir un TIA, lo que hacemos es darle dieta, que haga una dieta. Y en 3 meses controlamos la dieta. Controlamos la sangre nuevamente. Confiamos en que el paciente realmente ha hecho su dieta. Menos grasas, menos verduras, más frutas, menos grasas, más verduras, más frutas, más pescado. Esa es la dieta que es fácil de hacer. Hay medicamentos especiales para dar mayor salud al cerebro. ¿Qué son estos? Que mejoran nuestra salud cerebral. Ya hemos hablado. Más verduras, el brócoli, las bruselitas, los repollitos son estos, pescado, los arándanos, todas estas alimentaciones que están acá, las almendras, todo eso. Bien, en 3 meses viene el paciente a su control y volvemos a sangre. Y ahí vamos a ver cómo están los niveles de colesterol y de grasa. Si se han mantenido a ese mismo nivel o han bajado, perfecto, nos quedamos con mayor ejercicio y mayor dieta. Nada más. Pero si esos niveles han aumentado y yo confío en que el paciente me dice la verdad que ha hecho la dieta, entonces quiere decir que algo está fallando y mando a estos pacientes al endocrinólogo o a medicina interna para que hagan un tratamiento más especial. Tratamiento médico. Podemos utilizar lo que dice acá. Lo más frecuente es la aspirina. La aspirina damos a cualquier paciente que ha estado con un TIA, que hay sospechas, pero que está pleno, que habla, trabaja, todo. Le doy aspirina 100 miligramos por día. Podemos dar 50 miligramos por día de aspirina y con eso estamos cubriendo todo, previniendo de que se formen trombos o émbolos, ¿no? Esto. Si es necesario usar warfarina y heparina, yo prefiero personalmente que lo maneje mejor un hematólogo o un cardiólogo, todo. Son medicamentos especiales y con esto podemos efectivamente tratar de que no se formen coágulos, pero también podemos, por mal manejo, hacer que el paciente empiece a sangrar, ¿ya? Trombolíticos, streptoquinasa, uroquinasa, son medicamentos que hay en el medio, se colocan en bolo, una inyección en bolo,
con el paciente que tiene que estar controlado en terapia intensiva. Tratamiento cardiológico, por supuesto, el corazón tiene que ser tonificado. Control de la arteriosclerosis. Cuando usamos los antilipídicos, también cuando hay esto. O si no, podemos utilizar algo nuevo, que es el activador tisular del plasminógeno. Y otros agentes que han aparecido últimamente, el desmoteplasa y el tenecteplasa. Todo esto tengo que hacer dentro de las primeras 4 horas de instalado el cuadro. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está vigente, todavía está trabajando, pero pasan horas y ya se vuelve más letárgico, ya se cansa y ya no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, esto tenemos que hacer antes de las primeras 4 horas. Esto nosotros llamamos las horas oro, estas 3, 4 primeras horas. Ahí podemos dar estos medicamentos, como ser este activador tisular, los trembolíticos, estos estreptoquinasa, uroquinasa. Podemos dar eso antes de las 4 horas y ahí tendríamos un poco más de chance a que esa parte que ha quedado medio debilitada por el infarto, por ¿qué se llama? El trombo o las embolias, va a quedarse ahí y ya no va a avanzar el crecimiento del trombo, ¿no? Yo ya tengo un mayor control. Estos dos que están acá, hay en el medio. En este momento están vendiendo en el seguro de Cosmil. No, están vendiendo este Tenecteplasa en algún... Hay un laboratorio que trae esto y el costo son 10.000 bolivianos. Es una ampolla. Se coloca, lo mismo que hemos dicho acá, se coloca en bolo, pero el paciente tiene que estar en terapia intensiva porque necesita un control mucho más fuerte. Ese caso que les mostré del señor que tuvo la embolia, todo eso, fue tratado con esto, con la uroquinasa, porque en esa época no había este tenecteplase, ahora ya hay. Usamos la uroquinasa, pero lamentablemente el paciente falleció porque tuvo la mitad de su cerebro infartado, ya les mostré, ¿no? Bien, tratamiento quirúrgico. Podemos sacar los trombos si están en el cuello o están más accesibles. Endarterectomía, puedo hacer un bypass carótido. Embolectomía, sacar los émbolos. Cirugía endovascular. Dijimos que en la cirugía de aneurismas había lo endovascular, entrábamos con los coils, con esos alambritos para bloquear y tapizar el aneurisma. Aquí no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es tratar de abrir paso a través del trombo. Colocamos un stent y hemos visto colocado un stent en un aneurisma de aorta, pero acá lo que hacemos es colocar este stent que va a atravesar el coágulo, el trombo va a atravesar, le va a hacer un orificio ahí y la sangre va a poder fluir por ese orificio que hemos hecho, ese túnel que hemos hecho ahí, ¿no? Endovascular, colocación de stents para dilatar. Esto es lo que hacemos. Bien, fíjense esta foto. ¿Cómo colocamos los stents? Foto normal, aquí hay las placas de ateroma, ya se está formando el coágulo, se está cerrando esto. Vengo con la guía del stent desde afuera, introduzco hasta acá, localizo todo esto, con radioscopía se puede localizar en qué lugar estamos, ¿ya? Durante este procedimiento. Introduzco el catéter y a través del catéter introduzco este stent, que les dije que es una canastilla de metal, es como un rulero. Llegando al lugar, abrimos la canastilla, la ensanchamos y se vuelve un túnel. Estamos apretando al ateroma o estamos apretando al coágulo. Aquí fíjense cómo estaba el coágulo, todo presionando acá, aplastamos hacia esto y la sangre va a fluir por este lugar, en esta forma. Sacamos este catéter que es la guía y aquí está colocado el stent, entonces la sangre fluye por acá. Fíjense este video. A ver si puedo.
No, no me da. No, no me da. Que hace rato ha podido. Mm, no, no voy a poder cargar ese video. Bueno, y con esto terminamos este tema de los problemas vasculares. Siempre hemos dado un mensaje al último que había que cuidar la espalda, había que cuidar la cabeza y aquí tienen que cuidar el cerebro para que no produzcamos algún tipo de problema, sea isquémico o sea hemorrágico. ¿Alguna duda, jóvenes, o alguna pregunta en relación a esto? ¿Hay algo? Bueno, si es que no hay ninguna duda, vuelvo a recalcarles y decirles que este es el tema más importante porque es la patología más frecuente que está afectando al cuerpo humano en todo el mundo. La primera patología de las 10 que hemos mencionado que hay en todo, esta es la número 1. Y causa estragos. Hemos visto que su mortalidad es muy elevada, 50-60%. Hay factores determinantes, que hay factores predisponentes que los podemos controlar. Y con eso evitaríamos este tipo de problemas, sea sangrado o sea una isquemia. ¿Alguna duda, jóvenes, o alguna pregunta que deseen hacer? Bien, los dejo descansar y nos veríamos el día viernes a las 12:30 en la sala de neurocirugía para poder terminar este ciclo, que es un poquito irregular, pero más bien que podemos nomás terminar. Y es el examen de todos los temas que hemos dado conmigo, ¿ya? Que es esto de vascular, hernia de disco, pares craneales, trauma craneal, etc. Vamos a empezar con un examen escrito y después hacemos el teórico y el práctico, ¿ya? Bien, si no hay nada más, los dejo para que nos podamos ver mm, el día viernes a las 12:30. ¿Está Está bien, entendido? ok, doctor. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, que descansen y nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.